Estamos conectando. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Gracias. Ya estamos saliendo en directo. Un poquito de demora, pero ya estamos acá. Dios, vamos a tratar de conectar con todos los amigos. Un segundito. Hoy tenemos varias cosas para ver. Como vieron el título, queremos hablar de la Biblia y de la ciencia, ¿sí? Algo que venimos últimamente tratando con el tema de las vacunas. ¿Tengo que vacunarme? ¿No tengo que vacunarme? O la ciencia está creada por Dios y tenemos aval bíblico, ¿sí? Que demuestran eso, ¿no? Que la ciencia fue creada por Dios. El hombre la desarrolla y la potencia, ¿sí? Pero el que le da la sabiduría al hombre es Dios, para poder desarrollar de esa ciencia. Entonces todas las cosas creadas, todas las cosas hechas, vienen de nuestro Padre Celestial. Lo que pasa es que hay muchos que no creen en Dios, y entonces ahí viene la controversia, ¿no? Por sus propios descubrimientos, ellos quieren ser sabios por su propia sabiduría, y sabemos que, como dice la Biblia, la justicia del hombre es trapo de inmundicia, y la sabiduría humana es necedad a los ojos de Dios. Muchas veces creemos que sabemos todo y no sabemos, no conocemos nada. Tantos secretos Dios tiene guardados para cuando vayamos a reinar con Él. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos pensamientos limitados, ¿sí? Que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos altos, anchos y profundos, y que cosas que nosotros no podemos llegar a alcanzar. Somos mentes limitadas. Entonces, en base a eso, yo quiero invitarte hoy a estar compartiendo este tiempo con el Ministerio Nuevo Tiempo, Pastor Fabio Ruiz, a tu servicio, para estar bendiciendo tu vida en esta noche, para poder juntos enriquecernos. Esa es la idea, ¿no? Ponernos juntos a la par en esta situación donde hay mucha controversia, donde hay muchos que tienen temor de vacunarse, temor a lo que pueda pasar. Es cierto que son vacunas que están prácticamente en la última etapa de experimentación, que todavía hay cosas que no conocen de esa vacuna, que se están modificando de acuerdo también a las nuevas cepas que están surgiendo. Sabemos que la Biblia dice que van a venir pestes, que van a venir dificultades sobre la tierra, contaminación, ¿sí? Y eso lo produce el hombre. No fue creado naturalmente el mundo así. Dios lo creó perfecto, lo creó limpio, puro, y el hombre en su sabiduría, entre comillas, lo está destruyendo, ¿sí? Con la contaminación diaria, con los mares, con los plásticos que se tiran en cualquier parte, los animales se mueren, la tierra se contamina, el agua, cuando hacen las explotaciones mineras, se envenena, ¿sí? Entonces, con cianuro, con arsénico, con plomo, y eso trae enfermedades de cáncer. Hoy en día, una de las mayores, el mayor porcentaje, ¿sí? de causas de muerte en todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros pudimos crear la ciencia, o que nosotros tenemos el potencial para hacer todo lo bueno, cuando en realidad lo que más hacemos es destruir y querer después reparar lo que hemos destruido? No tenemos el total aval de Dios para hacer lo que nosotros queremos. El Señor dijo que podíamos gobernar la tierra, que teníamos que saber juzgarla y administrarla, pero verdaderamente hemos hecho muchas cosas mal. Entonces necesitamos rever las circunstancias, las situaciones en las cuales hoy está el planeta Tierra, ¿sí? Porque hemos hecho muchos estragos, ¿sí? Sobre el hábitat natural. Hoy necesitamos vacunas, y estas vacunas son a raíz de la contaminación del ambiente. Necesitamos aire puro, necesitamos agua pura, necesitamos que cubrirnos del sol, porque el sol, al haber una capa de ozono dañada, nos lastima.
cosa que cuando fue creado el mundo no sucedían esas cosas, ¿sí? Dios no lo creó para dañarnos, sino para vivir en un mundo de paz, en un mundo de bendición, donde nosotros podamos ejercer nuestra autonomía, nuestra autoridad sobre todo, sobre la tierra, sobre las plantas, sobre los árboles, sobre los animales y sobre toda criatura, ¿no? Ahí está el problema, haber dado toda la potestad al hombre para poder dirigir. Entonces hoy muchos se levantan creyendo ser sabios, y dice la Biblia, creyendo ser sabios se convirtieron en necios y arruinaron la creación. Entonces vamos a estar fundamentando esto con base bíblica. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos esté guiando, y después les voy a compartir también al final un video. Vamos a hacer algo distinto hoy, compartir un pequeño video de 4 minutos para que podamos tener en claro cómo son las cosas y a quién nos debemos sujetar. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que una vez más podemos estar compartiendo con los hermanos. Señor, te pido que estés trayendo claridad de pensamiento, discernimiento y conocimiento de tu palabra. Señor, sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, sino, Señor, esa sabiduría que solo tú puedes dar, esa sabiduría que el rey Salomón te pidió y que tú le diste y le añadiste bendición, por haber pedido sabiduría y no cosas materiales. Espíritu Santo, entrego este material en tus manos, que tú me estés guiando a poder traer luz a todos nuestros hermanos. Te doy gracias y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Les voy a leer algo que traiga claridad a nuestros pensamientos. La Biblia nos dice que suceden milagros. El nacimiento de Jesús de una virgen y su resurrección de la tumba son elementos cardinales en la fe de los cristianos. O sea, es algo que cambió rotundamente nuestra forma de ver y de pensar. Y el origen de la vida misma proviene de la mente y el acto de Dios. Increíblemente, algunos científicos enseñan que evolucionamos a partir de células individuales que a su vez se desarrollaron a lo largo de miles de millones de años de cargas eléctricas. O sea que todo fue un choque eléctrico y que hubo una evolución y no una creación, que hemos sido creados de la nada, que no hubo un creador. Están negando la existencia de Dios. Entonces ya los científicos están colocándose en la vereda de enfrente. Frente a la increíble complejidad de los seres vivos, todavía no encuentran evidencia de diseño inteligente en el universo. El único lugar donde podemos encontrar una mente inteligente es en la Tierra. Así, la ciencia a menudo se enfrenta a la Biblia, pero todo depende de lo que entendemos por ciencia. La ciencia se basa en la observación cuidadosa de la descripción precisa de los acontecimientos y fenómenos naturales. Las conclusiones científicas se basan únicamente en el razonamiento a partir de pruebas científicas, ¿sí? Pruebas fácticas. Entonces, ellos dicen que todo lo que existe es lo que ven, lo que puede haber una prueba de eso. Por ejemplo, no creen en un milagro, no creen en una resurrección, no creen en que Jesús haya nacido por medio del Espíritu Santo. Eso para ellos no es real, no es ciencia, sino que para ellos es locura. No le dan ningún tipo de validez. Todo cristiano debe tener gran respeto por el método científico y aceptar su validez. Es verdad, el método científico es importantísimo para el descubrimiento de cosas que están ocultas a nuestro ser, ¿sí? Sin embargo, algunos cristianos bien intencionados toman la posición de que la ciencia y la Biblia son enemigos implacables y pasan por la vida con un chip en sus hombros. Esta actitud no contribuye a la comprensión de nadie. Nosotros como cristianos no podemos manifestar que la ciencia está en contra de la Biblia, porque la ciencia fue creada por Dios. En todo caso, los científicos son los que se ponen en la vereda de enfrente, no la ciencia. Amén. Y nosotros dice que no estamos contribuyendo
en la comprensión de nadie. Y muchos andan, dice, con un chip en sus hombros, o sea que están sistematizados, están enseñados y repiten lo mismo que le enseñaron que tenían que decir, porque los nuevos científicos han aprendido de los viejos científicos, ¿sí? Del conocimiento de otro ser humano, pero nosotros en la Biblia el Señor nos enseña sabiduría de lo alto revelada por el Espíritu Santo, de forma sobrenatural, no sobre lo que hay sobre la tierra, sobre lo natural de la tierra, sino que nosotros vamos más allá, en un conocimiento superior. Y eso es lo que ellos no reconocen por ser tan estudiosos y tan abocados a su tarea. Es como que si no lo descubren ellos no vale, pero no se dejan una chance de pensar y de aceptar de que el mismo Espíritu Santo es el que está llenando nuestros corazones, el que nos está trayendo revelación, sabiduría de lo alto. Desafortunadamente, algunos científicos consideran la Biblia como una colección anticuada de mitos y de disparates primitivos. Fíjense hasta qué punto menosprecian la palabra de Dios. En su cosmovisión no hay lugar para el diseño inteligente. Una vez que han desechado la Biblia, miran hacia abajo a los creyentes como personas aún atrapadas en sus anticuados sistemas de fe. Las dos partes parecen estar encerradas en un conflicto interminable. Ahora, ellos están diciendo que nosotros tenemos una mente cerrada, una mente retrógrada, porque nosotros nos estamos sujetando a la creación divina, a los tiempos donde Dios creó al hombre y a la mujer y donde había solo, por ejemplo, dos sexos. Y ellos hoy en este tiempo, por medio de la ciencia, intentan descubrir otros sexos que no existen. Entonces están engañándose, mintiendo a sí mismos. Lo que es una percepción de la persona, lo quieren transformar como si fuera que hay un ADN. Y ese ADN fue creado por Dios, el ADN binario, hombre y mujer. Amén, lo dice en Génesis. Entonces la ciencia está equivocada, está errónea, pero no reconoce su error, porque se cierran en su propio conocimiento. Y la Biblia dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Entonces podemos ver tremendamente confusión en la mente humana, en la mente que quiere sobrepasar los límites de su frontera, pero no le pide la guía al creador de todas las cosas, y toma caminos equivocados, así como también toman caminos acertados y han podido descubrir muchas cosas, pero son más las que no conocen que las que conocen. Gloria a Dios. Las dos partes parecen estar encerradas en un conflicto, dice, interminable. Ambas partes podrían usar una dosis de humildad. Eso es importante, ¿sí? Si los dos bajáramos un cambio, tanto el cristiano, el creyente, como el que estudia la ciencia, los científicos, podríamos llegar a ciertos acuerdos. Los otros días escuchaba que la NASA está reconociendo que falta un día en el cronograma de tiempo, y también unos 10 minutos que la Biblia lo pronuncia en el Antiguo Testamento, cuando se detuvo el reloj. ¿Sí? Cuando Dios dijo y detuvo el reloj en una batalla, ¿sí? Entonces, o cuando la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de piedra. Entonces, hay avales científicos que hoy están reconociendo, y esos están en la Biblia, y se asombran de eso, cuando esto está escrito en la historia. Entonces, no había nada que descubrir, sino que era solamente creer, y fue comprobado, ¿sí? Gloria al Señor. Dice, recordamos que cuando Nicolás Copérnico declaró que la Tierra no era el centro del universo, fue declarado hereje. Más tarde Galileo fue juzgado por declarar que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Las autoridades de la Iglesia exigieron que se retracten. Cabe señalar que la Biblia en sí no es la culpable de este conflicto. Es evidente que la ciencia ha hecho descubrimientos asombrosos y ha expuesto creencias arraigadas como falsas. Cada cristiano debe apoyar la búsqueda de la ciencia, ya que busca descubrir y comprender los sorprendentes misterios del universo.
el sentido de admiración ante la complejidad y la enormidad del universo solo puede ser profundizado y enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? Podemos estudiar, podemos experimentar, podemos buscar y pedir sabiduría a Dios, pedir la guía correcta para que Dios nos muestre lo que Él quiera mostrarnos. ¿Qué sabemos nosotros lo que hay en el espacio, lo que hay en las galaxias? ¿Qué podemos entender si apenas pudimos llegar a 1 o 2 planetas quizás y todavía hay tanto por hacer? Entonces a veces buscamos sabidurías fuera de la tierra cuando nosotros lo tenemos aquí en la mano, ¿sí? El libro de la ley, lo que el Señor nos dejó escrito para bendecirnos. ¿Qué tiene de malo la cosmovisión? ¿Qué tiene de malo la astrología? La astrología se está usando hoy para engañar a la gente. Eso sí lo tiene de malo, pero no tiene nada de malo estudiar los astros del cielo, porque eso nos trae mucha claridad. Sí, tiene un alineamiento, los planetas, cada cosa sucede por algo que Dios preparó de antemano. Entonces, cuando más se estudia, más se puede entender la grandeza de Dios. Lo que pasa es que mucha gente es ignorante y por eso dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, de Israel, pereció por falta de conocimiento, ¿sí? Por andar errante, por caer en idolatrías, por caer en adorar al sol, cuando el creador del sol es el Señor. Se dan cuenta que es limitada nuestra mente. Ellos adoraban lo que podían ver, no lo que no podían ver. Y ahí es donde debería actuar nuestra fe, porque cómo se formaron los ríos, los mares, ¿sí? Y quién hizo que el caudal vaya del norte al sur. Entonces tenemos que entender que hay una mente tremenda, una mente totalmente inteligente que creó todas las cosas. Cuántas horas tiene el día, ¿sí? El circuito solar, tantas cosas que se fueron aprendiendo a través de los años, y hoy el hombre cree tener el control sobre Dios. Es evidente que la ciencia ha hecho descubrimientos asombrosos y ha expuesto creencias arraigadas como falsas, ¿sí? Entonces, si bien sirvió para muchas cosas buenas, pero también ha hecho confundir a muchos otros, como por ejemplo que el hombre no fue creado por Dios, sino que es una evolución de un Big Bang, de una explosión atómica, cosa que no es verdad. Cada cristiano debe apoyar la búsqueda de la ciencia. Nosotros debemos estar en apoyo permanente para que se descubra la verdad y la verdad nos haga libre. Amén. No hay nada que esconder. Todo lo que se dice en la Biblia tiene un asidero verdadero. Nosotros podemos comprobarlo por la palabra de Dios, lo podemos comprobar por medio del Espíritu Santo. Aunque no hayamos vivido en esa época, tenemos paz en nuestro corazón de que es real, de que Dios no ha engañado a nadie. Le voy a dar unos textos bíblicos ahora más adelante para corroborar todo esto. Dice que ya que busca descubrir y comprender los sorprendentes misterios del universo. El sentido de admiración ante la complejidad y la enormidad del universo solo puede ser profundizado y enriquecido. Entonces, cuando más nosotros podamos aprender, más vamos a entender el poder de Dios. Al mismo tiempo, algunos científicos caen en la trampa de llamar a las teorías hechos cuando son solo teorías. Ellos dan algo por hecho cuando solamente es algo que se percibe, ¿sí? Por ejemplo, se decía que en Marte había agua, pero cuando exploraron con un robot, descubrieron que no había agua. Era una suposición. También se creía que podía haber vida, y no hay vida. Quizás haya algunas partículas congeladas que quizás pudo haber volado en alguna explosión atómica, en alguna explosión de algún asteroide, algo que el Señor quiso que vaya a ese lugar. Pero Dios declara en la Biblia que solamente en la tierra hay vida humana. No nombra otro lugar. Entonces, que no quiere decir que no lo haya. Quizás nosotros no lo conozcamos, no lo sabemos. También la Biblia habla de que hay un infierno, que hay un Hades, que hay un paraíso y que están en la profundidad de la tierra. Ningún científico pudo llegar al centro de la tierra. Se conoce que hay un núcleo, que hay una temperatura, que es imposible llegar, porque Dios lo tiene separado para sus hechos, lo que Él quiere lograr, ¿sí? Que es tener a la humanidad
unos en el Hades, otros en el paraíso, hasta el día del juicio, dice la palabra. Entonces declara, ¿sí?, que hay hombres y mujeres en ese lugar, ¿sí?, sus almas en ese lugar, y que sus almas son eternas. Y entonces viene la ciencia y dice que no hay vida después de la muerte, ¿sí?, contrarrestando la palabra de Dios. Nosotros tenemos certeza, inclusive hay testimonios, ¿sí?, que hablan de personas que fueron llevadas en el espíritu, ¿sí?, a ese lugar y trajeron testimonio de cómo era ese lugar. La Biblia habla, ¿no es cierto?, del rico y Lázaro. Entonces, en nosotros actúa la fe, ¿sí?, y nosotros creemos en la palabra de Dios. Y tiene total concordancia con lo que nosotros estamos hablando. Gloria a Dios. Esto realmente viola el método científico. O sea, el creer en una teoría, ponerlo como un hecho, ¿sí? Entre estas suposiciones enormes y no probadas están las relativas al origen de la vida y la negación de lo sobrenatural, lo que les decía recién. Para estos científicos, la conclusión es que llegamos aquí por casualidad y terminamos en la nada. Para eso no hay que ser científico. Esta posición es fundamentalmente insostenible y la Biblia ofrece una alternativa maravillosa y totalmente razonable. Es una alternativa que implica la fe en la existencia eterna del ser que la Biblia llama Dios. Una existencia eterna de Dios, ¿sí? Hay una idea muy siniestra dando vueltas en estos días, una idea que incluso se enseña en las escuelas como la verdad. Esa idea es que la ciencia se funda solo en los hechos y la religión se basa únicamente en la fe en la Biblia. Por lo tanto, la teoría avanza cuando se trata del origen de la vida. La evolución puede ser enseñada en las escuelas, pero no la creación. La verdad es que ambos puntos de vista están basados en un enorme salto de fe y ambos dicen ser razonables. ¿Por qué se le da tanto lugar a lo que dice la ciencia en los colegios? Se le enseña a los chicos sobre la evolución. Yo tengo las chicas en casa, nuestros hijos, que sufrieron esto en la escuela porque en la Biblia leían una cosa y en la escuela le enseñaban otra. Y papá, mamá nos preguntaban por qué, si la Biblia dice que fuimos creados por Dios, por qué en la escuela me dicen que nuestros ancestros eran monos, Homo sapiens, y esa controversia, ¿no es cierto? Es algo tan tomado descabelladamente, como decir que hubo una evolución. Dios habla que creó al hombre y a la mujer con sabiduría y con inteligencia, no que fueron evolucionando. Entonces ellos están totalmente contrariando la palabra, ¿sí?, y negando la verdad. No se olviden que el Señor nos creó con libre albedrío, con dominio propio, o sea que ya había una inteligencia natural en el hombre, y a eso sumémosle la sobrenatural cuando estamos sometidos a Dios. Dios nos hace ver más allá, y nos dio el libre albedrío para elegir lo bueno y lo malo. Amén. Eso está declarado desde la primer pareja en el mundo, que fueron Adán y Eva. El enemigo se disfraza como ángel de luz y aparentan tener la verdad, pero no es la verdad completa, es a medias. Dice, gloria a Dios, la verdad es que ambos puntos de vista están basados en un enorme salto de fe y ambos dicen ser razonables. El creacionista, de hecho, pone su fe en el diseño inteligente y encuentra en esta fe una explicación razonable de la vida y su origen. O sea que nosotros quedamos satisfechos, somos de la raza creacionista, nosotros creemos en que hay un Dios creador, un Dios que nos formó y que nos dio vida, y que Él creó los cielos y la tierra. O sea, está totalmente declarado cómo se organizó el mundo desde su creación. Y no queda ningún margen de error, ¿sí? O sea que a nosotros nos satisface esa respuesta. Nos cierra bien por todas partes. Sin embargo, el evolucionista también opera por la fe en el origen inexplicable y totalmente al azar de algo, o sea, de la nada. No se equivoquen, esto es un salto de fe
una suposición sorprendente que no se basa en hechos observables. Para los cristianos, la fe en el diseño inteligente como explicación del origen de la vida es mucho más razonable que la fe en la aleatoriedad y el azar ciego. Ellos están creyendo en algo que puede haber pasado, ni siquiera se ponen de acuerdo porque algunos decían una cosa, otros dicen otra, tienen distintas teorías, pero lo dicen como un salto de fe, ¿sí? Creyendo eso. Ahora, nosotros como hijos de Dios creemos también en la salvación y en la vida eterna, y creemos que hay un mundo espiritual, ¿sí? Del bien y del mal. Creemos que hay un infierno y un cielo nuevo que el Señor nos va a dar para ir a reinar con Él. Todo esto los científicos lo niegan porque no lo pueden ver y no lo pueden comprobar, ¿sí? Cuando se trata de milagros, es justo concluir que se encuentran fuera de la ciencia, pero no se oponen a la ciencia. Dios puede y realmente interviene en la historia, así que los científicos y todos nosotros hacen bien en ser humildes ante el milagro, pero los cristianos y todos los demás también hacen bien en no llamar a algo un milagro solo porque no entendemos. ¿Se entiende? No es decirle un milagro a cualquier cosa. Cuando ambas posiciones son comprendidas y aceptadas, la ciencia y la Biblia no están en desacuerdo. Ambos son regalos de Dios, o sea, por gracia de Dios. Cuando nosotros vamos a un hospital, nos hacen una tomografía o un examen y sale algo en nuestro organismo, algo maligno, algo que nos ataca. Ya los médicos a veces, la ciencia a veces nos desahucia y decimos, bueno, ya no hay escapatoria, no hay salvación. Es ahí donde se activa la fe, ¿sí? En Dios, no la fe en la ciencia, porque la ciencia ya te desahució. Y la fe mueve montañas, ¿sí? Y quita toda enfermedad. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Por la sangre de Cristo fuimos sanados, dice la palabra de Dios. Entonces, muchos médicos tuvieron que reconocer que fue un milagro esa sanidad, que no había manera, viendo los estudios médicos, no había manera ni forma de que se sanaran, ni que sobrevivieran a lo que han sobrevivido. Hay miles de casos donde la fe en Dios se superpone y pasa por encima de la fe del hombre, de la ciencia. La ciencia es limitada, como todo lo que hace el hombre, ¿sí? Tiene un principio y un fin. Entonces nosotros ante esta situación podemos salir libres y podemos tener un triunfo cuando la ciencia sufre un fracaso, ¿sí? Porque quedaron al límite y la fe es ilimitada. Amén. Gloria a Dios. Dice, recordamos también que la Biblia no es un libro de texto científico. Aunque los cristianos aceptan la Biblia como enteramente verdadera, no usan terminología científica. Después de todo, fue escrito hace miles de años, así que utiliza términos como amanecer y atardecer. Aunque sabemos que el sol no se eleva ni se pone, la Biblia es un libro de casos de amor y amonestación divina, así que como la respuesta muy humana del fracaso y el triunfo. Así que aunque la Biblia no es un tratado científico, es nuestra guía para la vida. Nos enseña el asombro ante los misterios de la vida. En nuestro lecho de enfermos, cuando todas las respuestas de la ciencia se han agotado, nos lanzamos a la esperanza tan maravillosamente descrita en la Biblia. Vivimos aquí por la fe y alcanzamos la vida más allá de la tumba. En sus páginas encontramos la historia en nuestro origen y destino. Gloria a Dios. Se ha convertido en tu guía también. Y te quiero compartir algunos textos bíblicos, ¿sí? Vamos a estar compartiendo unos textos importantes. Vamos a leer primero 1 Corintios. Busquen su Biblia, por favor, y búsquense para anotar los textos, para después estar entrando, escudriñando, a corroborar lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Que no sean solas palabras, sino que Dios pueda traer luz a su corazón y a su mente, ¿sí? Y pueda fundamentar su fe,
¿sí? Gloria a Dios. Que no venga alguien a decirle cosas que no son, a confundirlo, a mentirle. Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gloria a Dios. ¿Dónde está el sabio? Dice el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gloria al Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No fue por la sabiduría humana. Nosotros tenemos salvación y vida eterna por gracia de Dios, no por lo que nosotros sabíamos hacer, porque de hecho estábamos perdidos en el pecado y en la muerte. Se da cuenta que nuestra sabiduría nos condena. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Primera de Reyes, vamos al Antiguo Testamento. Sígame, por favor. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11 y 12. Anótelo, si no lo lee ahora, anótelo para verlo después. Gloria a Dios. Y le dijo Dios, porque has mandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida en tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Gloria a Dios. El Señor le está hablando a Salomón. Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedir lo que él quería, le dijo: Señor, quiero sabiduría para administrar todo lo que tú me diste. Y el Señor le dijo: por cuanto pediste todo esto, además te agrego todo lo demás, todo lo otro, para que seas el mejor y el más entendido de todos los reyes. Antes y después de ti no habrá otro igual. Miren qué palabras, ¿sí? Me quedo con esto que dice: yo te di un corazón sabio y entendido. Entonces, ¿quién es el creador de la ciencia? El Señor. De la sabiduría, el Señor. Del entendimiento humano, el Señor. Amén. No hay duda de eso. Lo pidieron los reyes hace miles de años, y ellos eran los sabios, los gobernantes, ¿sí? Y aún así reconoció en su corazón que necesitaba del poder de Dios. Gloria a Dios. Vamos también a Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas, también aquí en el Antiguo Testamento, vamos a leer, es un libro, un versículo paralelo, ¿sí? Le quiero... Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y ahora enseguida vamos a estar viendo un videíto de un pastor. Me gustó mucho lo que él compartió. Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, anote. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Amén. Jehová estaba con él y lo engrandeció sobremanera. O sea, acá vemos el cumplimiento de lo que el Señor le había dado, ¿sí? Lo que Él le había dicho. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando la palabra. Acompáñeme, leamos juntos. Es la mejor forma de aprender, de escudriñar. Sí, que el Señor abra nuestro entendimiento, sí, que el enemigo nunca nos engañe. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estamos, un minuto. Eclesiastés, como le dije, capítulo 1. Acá estamos.
capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿sí? Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y así sigue hablando, ¿no es cierto? Es un libro de sabiduría, es hermoso. Y dice que todo lo que fue, será, y lo que será va a pasar y va a volver a suceder, ¿no? Es una rueda que gira. Y nosotros estamos inmersos en esa rueda, en ese mundo. Y somos limitados a ese mundo. No tenemos más conocimiento que ese. Acá podemos ver el poderío de Dios. Y se lo voy a cerrar con un texto impresionante en Job. El libro de Job. Si no lo leyó, léalo completo. Es un libro de sabiduría también, de experiencia. El Señor lo va a bendecir. Job 38. Job 38. El hombre justo y sabio, ¿sí?, sobre la tierra, tuvo que padecer por muchas dificultades y se confrontó con el Señor, ¿sí?, por el sufrimiento que le estaba pasando. Y mire lo que dice, gloria a Dios, mire lo que dice en un diálogo de Job con el Señor, ¿sí? Qué privilegio. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Wow. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Gloria al Señor. A eso yo le pregunto a los sabios, a los entendidos, le pregunto a los científicos: ¿dónde estabas tú cuando el Señor creaba la tierra? Ni siquiera teníamos luz de esperanza de tener una vida. Ni estaban los planes, y el Señor ya estaba creando todo. ¿Y cómo lo confronta el Señor a Job? Cuando Job se le quiere poner igual a Dios, ¿no es cierto? Y pedirle respuestas a su dificultad, a su necesidad. Dice: házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre el cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? El Señor tiene todo bajo control, iglesia. El Señor es creador del universo y de todo lo que en él hay. Gloria a Dios. Les comparto algunos versículos para que los anoten. Daniel capítulo 12, versículo 4. Sí, hay profecía que se cumplió. Daniel 12, 4. Romanos 1, 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Hechos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 20. Y Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20 también. Gloria al Señor. Puede escudriñar tranquilamente después, puede volver a ver la enseñanza, porque va a quedar ya en el Facebook grabada, también en YouTube, y que el Espíritu Santo le traiga palabra, le traiga revelación. Amén. Yo les voy a compartir ahora un video que les comentaba recién, estuve viendo de un pastor, y escuche lo que dice esto. Está hablando sobre las vacunas. Gloria a Dios. A ver si gira la pantalla ahí. Bueno, ahí. Si me vacuno, ¿significa que no tengo fe? Hola, soy el pastor Israel Ramos y les agradezco a todos los que han estado atentos a estos videos. En esta ocasión quisiera yo hablar acerca de la gran cantidad de personas que existen en medio de esta pandemia que afirman que si se administra la vacuna estarían faltando a la fe o estarían faltándole a Dios. Yo quisiera hoy opinar que la Biblia nos dice
claramente en Romanos capítulo 13, verso 1, que nos debemos someter a las autoridades. Las autoridades incluye las autoridades que nos gobiernan y también las autoridades médicas. En Timoteo capítulo 3, verso 1, Pablo escribe a Timoteo pidiéndole, recuérdale a los hermanos que obedezcan a las autoridades y que estén dispuestos a toda buena obra. De manera que cuando nosotros obedecemos a las autoridades, nos aseguramos de cumplir también la agenda dispuesta por Dios. Así es de que el primer motivo por el cual nosotros deberíamos acceder a vacunarnos es por obediencia. Una obediencia hacia las autoridades que han sido puestas por la autoridad superior que es Dios. Ahora, también podemos nosotros saber que tenemos un sentido común y sobre todo tenemos la influencia del Espíritu Santo que nos haría saber si en algo nuestras autoridades están equivocando. Existen ocasiones en que las autoridades han invadido esferas que no corresponden a su área o a su autoridad. Entonces, en esas ocasiones nosotros decidimos escuchar a la Biblia, escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios y no obedecer esos mandatos fuera de la voluntad de Dios. Pero es algo que nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón, de manera que no hay un error en escuchar a las autoridades y administrarnos esta vacuna. Y además nosotros nos vacunamos como un acto de amor al prójimo. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 7, versículo 12, lo que llamamos la regla de oro, en donde nos dice que tenemos que hacer para otros lo que queremos que ellos hagan para nuestra vida. Y bueno, a mí me gustaría que los demás hicieran lo posible por no contagiarme, de manera que yo también tengo que hacer lo mismo con ellos. De manera que tú y yo no debiéramos tener ningún temor, no debiéramos tener ningún reparo en obedecer a las autoridades que nos piden vacunarnos. Además, quiero leerles el libro de Isaías capítulo 8, versículo 12, en donde nos dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, no tengáis miedo. Finalmente creo que no debemos de vivir con temor. No podemos vivir creyendo que nuestra vida depende de los hombres, depende del mundo, depende de las autoridades. Nuestra vida definitivamente depende de Dios. Les platico que nosotros personalmente, yo y mi familia, hemos decidido vacunarnos en obediencia a las autoridades, pero sobre todo poniendo nuestra vida en las manos de Dios. No hay un acto deliberado de falta de fe o un acto de desobediencia a Dios en que nosotros nos administremos esta vacuna. Así es de que esta es mi opinión, como siempre. Espero que ustedes me puedan platicar. ¿Tú te pondrás la vacuna? Háganme saber sus comentarios, escríbanme, recuerden compartir. Gloria a Dios. Parece que es bastante contundente, ¿no es cierto? Encierra un montón de cosas que veníamos hablando. Sí debemos sujetarnos a las autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. No sujetarnos o someternos bajo esclavitud, sino sobre la Constitución y sobre nuestra buena voluntad de colaborar con la nación, con el gobierno, con la ciencia, como hablábamos recién. Ahora, cuando las órdenes son contrarias a la voluntad de Dios, no estamos obligados a sujetarnos a ellas. O un gobierno diabólico, satánico, ¿no es cierto? Como por ejemplo tuvimos la oportunidad de manifestarnos contra el aborto, y también sobre esta legalización de la inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir en contra de eso, debemos ir en contra de eso, porque tenemos que predicar el Evangelio, la verdad de Jesucristo, porque hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vida eterna. Así que vamos a leer, como dice Isaías 8, le quiero repasar. Acá yo anoté los textos bíblicos del video para que no se lo pierdan, ¿sí? Ahora se los paso, pero el que quiero remarcar es Isaías 8:12. Gloria a Dios, dice Isaías 8:12, dice...
desde el 11 vamos a leer, Isaías 8:11 dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Amén. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Qué quiere decir esto? La gente hoy está diciendo por ahí, las vacunas son malas, el que se vacune se va a morir, las vacunas salieron del infierno, están sembrando temor, ¿sí? Miedo a la gente, a no vacunarse, inseguridad. Hay mucha campaña política en todo esto. Entonces están desprestigiando las vacunas que vienen. Yo creo que nadie en su sano juicio va a traer vacunas para contaminar o matar a la población. Sería un genocidio. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que comeremos o tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño, porque nosotros nos estamos sujetando a Dios, sí, y lo estamos haciendo coherentemente de acuerdo a las órdenes que Dios nos da, sujetarnos a los gobernantes, sujetarnos a las órdenes sanitarias. Si nosotros nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar al otro, nos tenemos que vacunar. De hecho, hoy el pastor Fabio y la esposa, su esposa Nancy, venimos de vacunarnos. Tengo mi brazo un poco adolorido, pero le doy gracias a Dios que llegó nuestro tiempo de poder hacerlo. También hemos pasado un tiempo difícil con otros pastores que han perdido la vida por esta situación, por familias, conocidos que han sufrido mucho por esto. Entonces te animo a no tener temor, a levantarte en fe y vacunarte en el nombre de Jesús, porque para eso Dios puso la ciencia, para nuestro servicio, para bendecirnos y no para maldecirnos. Así que te paso las últimas citas bíblicas que me quedaron pendientes. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Timoteo 3, 1. Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y Mateo 7, 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Espero que haya traído luz a tu vida y que puedas estar tranquilo, que la ciencia está al servicio de los hijos de Dios, está al servicio de cualquier persona de este mundo, y está puesta por Dios. Hay gente que no quiere ir a un hospital. Los casos más graves que conozco son, por ejemplo, uno de ellos, los testigos de Jehová, cuando no quieren hacerse una transfusión de sangre por la religión. Y cuando Jesús dio su vida por nosotros, dio su sangre por nosotros. ¿Y por qué no podemos acceder a una transfusión de sangre si necesitamos de otra persona? Porque nosotros somos todos hijos de Dios. Por lo tanto, toda la sangre es una misma, de un mismo Creador. ¿Sí? Y si el Señor dice que en la sangre está la vida, ¿por qué nosotros rechazamos ese servicio que da la ciencia, esa posibilidad de vida? Entonces hay mucha ignorancia, mucha sabiduría, y lo hablan en nombre de Dios. Eso es lo más triste. Usan la Biblia en contra de la vida, en contra de la posibilidad de seguir viviendo, por no utilizar la ciencia de una manera orgullosa, de una manera pedante, de una manera irresponsable. Han destruido familias completas por esta secta. Sí, secta, son una secta, porque van en contra de la palabra de Dios. Entonces te animo a que no te dejes engañar y a que escudriñes la palabra, porque en ella está toda la verdad, y la verdad te hace libre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos volvemos a encontrar por este medio el viernes, el lunes, perdón, el próximo lunes, los lunes y los viernes, ¿sí? Aproximadamente 22 horas, ya va a estar subiendo el video, estamos transmitiendo en directo. Y mañana sábado tenemos el culto en la iglesia, presencial, el Clavel 5020, Avenida Libertador. Estamos en la entrada de Barrio Libertador para bendecir tu vida, la vida de tu familia. Así que desde acá el pastor Fabio Ruiz del Ministerio Nuevo Tiempo te saluda, y espero que hayas disfrutado este tiempo de enseñanza y puedas seguir escudriñando sobre eso, para que Dios resplandezca su luz y su sabiduría sobre vos. Chao, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios.